Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 24 del libro de Proverbios, del versículo 1 al 9 para nuestro tiempo devocional en esta mañana, que hemos titulado como la sabiduría en contraste con la insensatez. La sabiduría en contraste con la insensatez. Vamos a hacer nuestra lectura. Recuerden que estamos revisando en la Nueva Traducción Viviente y también estamos cotejando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24, del versículo 1 al 9: No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. La sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón. Bien, este capítulo comienza con una advertencia acerca de la influencia corruptora de las malas compañías. Robar sería lo semejante a violencia, a generar esta violencia. Iniquidad sería agravio. En el versículo 3 y 4 se exaltan las ventajas de la sabiduría, ya sea que se trate literal o simbólicamente de una familia o del carácter de un hombre. La sabiduría, la prudencia y la ciencia, tal como se usan aquí y en otros lugares, son virtualmente sinónimos y son empleados como tales en el paralelismo poético. Representan la percepción moral, la capacidad para relacionarse con Dios, el hombre y la vida. La sabiduría es necesaria para la estrategia militar. En el versículo 7 se ve a la sabiduría como un tesoro cuyo precio no ha pagado el insensato, por lo cual no puede hablar en la puerta, es decir, en la asamblea pública de los ancianos. La persona que planea hacer lo malo es hombre de inicuas intrigas. El contenido y la intención de los planes del insensato son pecaminosos. La frase que se usa aquí, el pensamiento del necio, es pecado. Para el versículo 9 dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Los hombres, lo mismo que Dios, condenan al escarnecedor, que es una abominación. En estos párrafos se presenta el contraste muy bien delimitado entre sabiduría, que produce obras bien hechas, y la insensatez, que tiende a la envidia y al pecado. Se exhorta primero que no se tenga envidia de los malos, cuyo corazón se presta a acciones de violencia. En cambio, la sabiduría edifica la casa, literal o metafóricamente. La sabiduría trae la fuerza y la energía, y aún en la guerra la sabiduría de los consejeros trae el triunfo. El necio no alcanza a la sabiduría, porque ésta es demasiado alta para él. Ni en las tribunas donde otros hombres sabios están presentes se atreve a hablar. El que maquina hacer el mal, aunque lo hace secretamente, será llamado lo que es, porque su verdadera naturaleza no se ocultará. Aún los pensamientos del necio son pecado, y a los hombres que piensan bien el escarnecedor es abominación. Vemos finalmente, nuevamente retratados aquí, los malos pensamientos y las malas compañías. A veces nosotros podemos llegar a sentir la tentación
de envidiar a los malvados, en especial cuando parece que hacen cuanto les viene en gana y salen adelante en este mundo. Así lo admitió el salmista Asaf. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73:3. Salomón nos recuerda que quien teme a Dios no envidia a esas personas por la sencilla razón de que ellos son malvados por dentro y por fuera. Y aunque no lo menciona aquí, el sabio rey frecuentemente nos hace ver que al final ellos no se salen con la suya. También Asaf llega a la misma conclusión. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Salmo 73, versículo 19. Hay, sin embargo, varios materiales para la construcción espiritual. Es probable que cada uno de nosotros haya pasado por los barrios ricos de la ciudad o alguna sección residencial tal vez, y nos puede gustar, hasta nos puede llamar la atención observar las hermosas casas con sus bellos jardines. Al hacerlo, quizá hayamos pensado en lo agradable que sería vivir en alguna de ellas, e incluso puede ser que alguno de nosotros viva en alguna casa así. Dios nos hace ver algo que puede hacer que cualquier casa sea hermosa, sin que importe el vecindario en el cual se encuentre. La sabiduría edifica las mejores casas, o mejor dicho, los mejores hogares. Fijémonos en el uso triple de los sustantivos y de los verbos. Sabiduría, que edifica; prudencia, que afirma; ciencia, que llena. Sin pretender que aquí haya una referencia oculta a la Trinidad, sí podemos estar seguros que solamente el Dios Trino puede en verdad hacer de una casa un hogar lleno de amor. Sus palabras contienen instrucciones para los esposos y las esposas, y para los hijos y para los padres, y en fin, para todos y todas las actividades y todas las cosas que llevamos adelante día con día. Por encima de todo, Él nos da la motivación y el fundamento para edificar un hogar cristiano, el amor de Cristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice Jesús. Juan 15:12. Él llena cada habitación de la casa con esos tesoros extraordinarios y hermosos en verdad. Hay aquí en estos versículos también se pueden aplicar de manera mundana como espiritual en cuanto a planear la estrategia. El conocimiento mundano con frecuencia lleva al poder. La persona que ha aprendido ciertas habilidades o que conoce a las personas adecuadas o que tiene un buen conocimiento de la naturaleza humana y tiene capacidad para guiar a los demás, es una persona que puede estar en el camino al poder. Además, en la época de guerra, el general hace bien en rodearse de numerosos consejeros y sabios. Puede ser que la sabiduría espiritual no lleve al triunfo en términos del mundo. Salomón tomó nota de eso en el libro de Eclesiastés cuando dijo: hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Es claro que ser justo es ser sabio a los ojos de Dios. Esto no significa poder terrenal, pero sí significa poder con el Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, escribe Santiago en el capítulo 5, versículo 16. A fin de cuentas, la victoria le pertenece a los que son sabios en el Señor. Hay intrigas insensatas o hay acciones que se vuelven insensatas. Del versículo 7 al 9 vemos esto. La puerta de la ciudad era un sitio protegido donde en tiempos bíblicos se reunían los líderes de la comunidad y sesionaban los tribunales. El insensato no tenía nada digno de mención que pudiera llevar
ante estas asambleas. Cuando alguien está constantemente provocando problemas, eso hará que alcance mala reputación. El escarnecedor es una persona que prefiere burlarse de los demás en lugar de ofrecer una crítica constructiva. Por eso también llegará a ser detestado. Los insensatos, los intrigantes, los burladores, terminarán todos viéndose apartados de la compañía de los demás. Es así que hemos llegado a este instante donde podemos ver este contraste entre la sabiduría y la insensatez. Una envidia peligrosa y hoy en día una sabiduría subestimada. Esta idea la hemos visto constantemente en el libro de Proverbios. Repiten un tema también muchas veces acerca de los hombres malos y el peligro de tener asociación con ellos, de tener amistad o de fraguar un compañerismo, una fraternidad. Hemos visto esto muy constantemente en el libro de Proverbios y las exhortaciones que se hace acerca de ello. El hombre malo está totalmente comprometido de corazón y de labios. Sus metas son la violencia y la iniquidad. Podemos ponerle otro nombre o le podemos poner cualquier nombre, pero finalmente sus hechos generan violencia y su trabajo es de constante esta iniquidad, este romper las buenas condiciones de la moral y la justicia. Los versículos 3 y 4 que encontramos aquí acerca de la edificación de la casa por medio de la sabiduría nos hablan de esta sabiduría y la habilidad justamente que son necesarias para la construcción de un hogar o apuntando simplemente al desarrollo espiritual de la persona y su casa espiritual. Parece ser que no solamente se trata de la casa física, sino de esta casa espiritual o este conocimiento espiritual. Se detallan la casa, el fundamento, las habitaciones y todo lo que va dentro como muebles, lámparas, vasos, etc. Esta metáfora de la construcción de la casa se usa para mostrar el valor de la sabiduría o la prudencia. Los versículos 5 y 6 siguen la forma de un versículo que da el principio y otro versículo que da el propósito. Son dos posibles lecturas de la primera parte del versículo 5, donde el texto hebreo entrega la siguiente oración: el hombre es sabio en la fuerza. Y la segunda lectura concuerda con esto. Un erudito busca una traducción moderada y podría llevarnos a que el hombre sabio está lleno de fuerza. Es decir, la inteligencia vale más que la fuerza. Es una de las lecturas que podemos hacer que son más comunes a nuestro contexto, sobre todo en nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Vale más conocimiento que fuerza. Y aquí en México lo aderezamos un poco con un tono chusco diciendo que más vale maña que fuerza, entendiendo maña como conocimiento. El versículo 6 y 7 nos habla nuevamente de la palabra, de tener estos consejeros, de atender a los buenos consejeros. ¿Qué mejor consejero podemos tener nosotros para nuestra vida diaria, para las decisiones que necesitamos tomar, que a nuestro buen Padre Dios? La palabra en el versículo 7 dice: la sabiduría es demasiado elevada para los necios, es muy alta, ¿sí? A la sabiduría es como este elemento que es hermoso y el insensato no sabe cómo apreciarla. Al abrir la boca, el insensato da muestras de su ignorancia. En la actividad en cualquier actividad, en cualquier trabajo, vamos a ver que el insensato tiene carencia de conocimiento. Estas líneas nos presentan
el 19º dicho, cuidarse de los hombres malos. O dicho número 19, cuidarse de estas amistades. Uno no debe envidiar a los hombres malos ni desear estar con ellos. Es esta amonestación nuevamente donde aparece una indicación bastante puntual. También el 20º dicho, dicho número 20, nos muestra lo práctico de la sabiduría. Es probable que el lenguaje que se usa en estos versículos, como hemos dicho, a la vez sea literal y figurado. Se habla de edificar una casa con sabiduría, de afirmarla con prudencia y llenar sus cámaras con ciencia. Si se trata de construir y amueblar una casa, tiene razón el sabio, se necesita mucha sabiduría. Si se trata de formar un hogar, se necesita aún más sabiduría para su comienzo y su mantenimiento. Qué bello es que la sabiduría sea tan práctica que se puede aplicar a cada aspecto de la vida cotidiana. El dicho número 21 habla de la fuerza de la sabiduría. La guerra no se gana solo con fuerza. Ha habido ocasiones que un ejército superior en número es derrotado por un ejército menos numeroso. La sabiduría que se obtiene aprovechando a la multitud de consejeros trae la victoria. Al fin y al cabo, esta viene de Jehová, porque la sabiduría proviene de él y está disponible para quienes le temen. Finalmente vemos el dicho número 22 en el versículo 7, la sabiduría está fuera del alcance del insensato, está demasiado alta para él. El cuadro que se presenta aquí es de una asamblea que se realiza a la puerta de la ciudad para tratar asuntos serios. El insensato está fuera de su elemento, no entiende las cosas importantes y por eso no abre la boca. El dicho número 23, ¿cómo es el pensamiento del necio? El pensamiento del necio es pecado. Esta enseñanza concuerda con la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, expresada en el Sermón del Monte. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mateo 5:28. La triste realidad del necio es que solo puede pensar de continuo en el mal y no acepta la instrucción para poder cambiar. Las palabras de esta sección del libro de Proverbios son nuevamente sencillas. Su confección es bastante sencilla. La recomendación es también puntual. No tengas envidia de los malos, de los que han aprendido el oficio del crimen. No tengas envidia del dinero que ganan inicuamente. No desees estar con ellos, en compañía de ellos o asociado con ellos, porque su corazón medita violencia, es decir, perpetrar la rapiña, el robo con violencia. No les tengas envidia, pues solo se merecen indignación ante sus malvadas obras y compasión por el daño que hacen a sí mismos. Finalmente, hemos visto y conocemos por experiencia propia que la maldad genera maldad y que los resultados de un acto malvado son desafortunados. Una persona, mediante prudente administración, puede levantar un hogar y con la bendición de Dios consolidarlo sobre una base firme. ¿Se puede edificar una casa con base en prácticas injustas? Sí, se puede hacer definitivamente, pero así no se consolida porque el cimiento está corrompido. Con conocimiento se adquiere buenos muebles y una despensa llena de todo lo bueno. Una mente sabia encuentra recursos para todo, aun en circunstancias en que la fuerza es factor primordial. La sabiduría halla la estrategia necesaria para ganar la guerra. Incluso robustece para las batallas contra la tentación. La sabiduría levanta lo mismo una universidad que un consejo de Estado y sirve también para obtener una paz ventajosa cuando el horizonte comienza a nublarse con la negra perspectiva de una guerra.
o como hemos visto en estos tiempos. La sabiduría nos ha acompañado en tiempo de tribulación, en tiempo de necesidad, en tiempo de rumores, de guerra. En este tiempo la sabiduría nos ha acompañado y esto ha provocado también prudencia en nuestro actuar, en nuestros pensamientos y en el cuidado de nuestro hogar y nuestra casa. No es fácil, no es cosa fácil adquirir sabiduría, ya que aún los bien dotados para ella en el plano intelectual pueden llegar a volverse holgazanes, pueden tirarse al vicio, pueden cultivar malas compañías y esto provocar que la sabiduría les resulte demasiado elevada y que por falta de sabiduría no sean aptos para servir al país en puestos de responsabilidad, como es el de actuar en función de jueces o consejeros en la puerta de la ciudad, a donde se llevaban los casos de litigio, o si se les llega a admitir por alguna otra causa, influencia, posición social, estarán allí como estatuas mudas por falta de sabiduría. No abrirán la boca, hay una necedad mayor, perversa. Malo es hacer el mal, pero es peor estar siempre tramándolo, pues llegarán a descubrirse sus planes y la gente le pondrá un mote muy apropiado para su actividad. Su carácter moral y social será manifiesto, pues su pensamiento es pecado. Es una desviación de los mandatos que Dios nos ha dado. Y el fin último del hombre y en su aspecto social es abominación a los hombres, porque con sus planes malvados promueve contiendas. Este necio malvado es llamado escarnecedor, como merece ser llamado todo lo que carece de principios morales y religiosos. Así que cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestros pensamientos. No envidiemos a los hombres malos. No busquemos empatar nuestros pensamientos con sus pensamientos, porque sabemos que la razón para no envidiar a los pecadores es que su futuro es bastante incierto, pero su final está asegurado. El final del malvado es el castigo eterno, la separación eterna de la presencia de Dios. Aquí la razón es lo que planean y lo que está en su corazón es lo que ellos hablan. Así que es muy fácil también nosotros identificar al que es malvado, al que lleva todos sus pensamientos, acciones que son violentos, que son iniquidad. La mejor decisión es alejarse de tales personas. Con sabiduría, con prudencia y conciencia, como hemos visto, se edifica la casa, se edifica el hogar, se afirman y se llenan de todo bien preciado. La necedad y el pecado no contribuyen a la seguridad y prosperidad. La sabiduría, sin embargo, sí lo hace. Además de proveer seguridad y prosperidad, la sabiduría da fortaleza para lograr diferentes obras. El sabio no depende de sí mismo, busca a otros para recibir consejo en cuanto a cómo ganar la batalla. El insensato no puede apreciar, comprender o decir algo sabio. La sabiduría está fuera de su alcance, pero no solamente eso, sino que no puede abrir su boca, o cuando lo hace queda en evidencia. Seamos sabios, hermanos, seamos prudentes, busquemos conocimiento en la palabra de Dios. El que piensa continuamente hacer el mal se conoce como este hombre de malos pensamientos. Tramar estas cosas es de insensatos, porque el pecado produce escarnio. No es sabio envidiar justamente la prosperidad de los malos, porque pueden acarrear a pensar que aquello es deseable, que aquello es agradable, y siempre consiguen arrastrar a los demás a su propia condición. ¿Y cuál es su condición? Su mente siempre anda maquinando robos, violencia, y su conversación se centra en la iniquidad que llena su corazón. El hombre sabio dispone de más poder que el hombre fuerte, y el hombre inteligente
es más fuerte que el que tiene gran musculatura. La guerra se hace con consejeros ingeniosos y cuantos más sean ellos, es mucho mejor. Parece que la sabiduría siempre estará fuera del alcance del necio. Nunca podrá hablar con autoridad como lo hacen los ancianos en la puerta de la ciudad. Aquel hombre que es insensato no podrá tener autoridad ni en sus palabras, ni en su hogar, ni en su nación. Aquel que usa las facultades que Dios le ha dado para inventar nuevas formas para el mal, se gana el título de licenciado en malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y el escarnecedor arrogante es descarado en su maldad, será menospreciado por los demás. Finalmente, el atleta que piensa las cosas, quien evalúa la situación y planea las estrategias, aventaja a su oponente físicamente más fuerte que no piensa, que no planea. La sabiduría y no los músculos es lo que sin lugar a dudas colocó al hombre en este camino de generar los satisfactores necesarios para todos y cada uno de las necesidades que tenía delante de él. Así que seamos como estos atletas que no solamente ejercitan el cuerpo, sino también ejercitan la inteligencia. La sabiduría también es parte vital de la fuerza, saber administrar nuestros recursos, saber administrar nuestro conocimiento, nuestros alcances. En cualquier decisión es fundamental que nosotros tomemos parecer en los estudios, en el matrimonio, en la profesión, en los hijos. No es signo de debilidad pedir consejo. Se muestra necedad, sin embargo, cuando nos negamos a pedirlo. Busquemos buenos consejeros antes de tomar una gran decisión. Ellos nos podrán ayudar a ver otras posibilidades y evaluar su elección. Pensar hacer el mal puede ser tan perverso como hacerlo, ya que lo que piense determinará su acción. Si no se supervisan, los malos deseos nos conducirán a pecar. Dios anhela de nosotros vidas puras, libres de pecado, y pensar en el mal destruye la pureza aun cuando no se efectúe la mala acción. Quizás digamos, entonces mejor continúo y lo hago porque ya lo pensé. No, debemos recapacitar y pensar que si no hemos pecado con nuestra actitud, que si no hemos dañado a otros, detengamos nuestro camino cuando no hemos pedido consejo, cuando no hemos alineado nuestras actitudes a los lineamientos que nos da Dios. Pidamos perdón y cambiemos el rumbo cuando neciamente hemos seguido solamente nuestros pensamientos y no hemos discernido en las enseñanzas que nuestro buen Padre Dios nos ha dado a través de su palabra. Seamos sabios, seamos entendidos, seamos hijos que enorgullecemos a nuestro Padre Celestial. Que así sea y que esa sea nuestra oración hoy en este día. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por tu bendición, Señor, por tu gracia y por tu amor, Señor, al permitirnos este día, al permitirnos llevar ahora las actividades que hemos planeado en nuestro corazón, Señor, para este día que tú nos has regalado. Señor, permítenos seguir caminando en sabiduría, en discernimiento y sobre todo, Señor, ser entendidos a tu palabra, Señor, a tus consejos, a tus dichos. Señor, permítenos llevar nuestro hogar en justicia, Señor, pero también en sabiduría y seguir siendo ejercitados por tu bendita mano, Señor, en aquello que es importante. Gracias, Padre, porque todo lo provees y todo nos lo permites solo por tu gracia. Señor, ponemos en tus manos nuestras actividades de este día, Señor,
que nos permitas glorificar y santificar tu santo nombre, Señor. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Pedimos por aquellos, Señor, que hoy siguen sus propios pensamientos, que siguen sus propios caminos, Señor, para que tú les hagas recapacitar y ellos puedan observar que aquel camino que han decidido seguir es solamente un camino de perdición. Todo, Señor, se haga, Señor, según tu santa voluntad. Y sabemos, Señor, que esa voluntad tuya es la mejor, porque está llena de tu sabiduría y tu discernimiento. Permítenos a nosotros paciencia, serenidad y sobre todo confianza en que ello es lo mejor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, y lo rogamos en los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermano Fernando, hermano Alfredo, hermana Yacilén. Saludos hasta Brasil. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.